alabar. Y hermano Enrique, nos guía en una oración, hermano. Sí, maestro. Bendito seas Adonai, nuestro Dios, Señor del universo, que nos has redimido y nos has permitido llegar hasta este día, Señor. Te damos las gracias por permitirnos llegar hasta este mes de diciembre que está iniciando, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que nos dé sabiduría de lo alto para que podamos nosotros comprender tu palabra, que nos des discernimiento, que tengamos la mente abierta y el corazón receptivo para que podamos nosotros comprender tu palabra por medio de nuestro pastor, de nuestro maestro Ramiro Reyes. Bendícelo, Señor, dale la sanidad que necesita en este momento porque está enfermo. A la hermana Anabel también y a todos los que se encuentran enfermos, dales la sanidad, Padre Santo. Bendícenos, ayúdanos y no nos sueltes de tu mano. Te lo pedimos en el nombre sagrado y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Doctrina de la justificación, hermanos. Hemos visto la de, buenos días, hermana Claudia, la de la regeneración, ¿Qué el nuevo capítulo? nacimiento, ¿verdad? Perdón, buenos días a todos, mil disculpas. Muy bien, hermana. Buenos días, hermana. Y dijimos que para que pueda existir un nuevo nacimiento, una regeneración en la vida del creyente nuevo, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber la fe, ¿verdad? No podemos llegar, el proceso de la salvación, no puedes quitarle el elemento del arrepentimiento o quitarle el elemento de la fe. Tenemos que tener el arrepentimiento, la fe, y luego, hermanos, de que somos nacidos de nuevo, vamos a hablar de la justificación. Ahora, algo muy importante, hermanos, que quiero que quede bien claro. Todo estas etapas de la salvación, todas se dan al mismo tiempo. Van como instantáneas, Anabel. O sea, no es, te arrepientes y como a los 3 meses, viene la fe y luego como no. Cuando uno es salvo, todo esto sucede en el mismo momento, se va. Lo que sí es que lleva una secuencia, y la secuencia es la que les dije, que hay veces que hay doctores en teología que no coinciden con otros, pero no es problema de que digan, entonces no soy salvo, no. Nosotros creemos que el arrepentimiento es primero. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo, hermanos, empieza a trabajar en mi mente a través de los sentidos, que podría ser en este momento leyendo o oyendo, y me doy cuenta que con lo que estoy leyendo o lo que estoy oyendo o leyendo, soy pecador. ¿Y cómo es esto, hermanos? Es que dice la Biblia que desde nacimiento nosotros tenemos una ley en nuestra mente. Y esta ley, hermanos, es una ley básica, universal, que está escrita en nuestros corazones desde que nacemos, de que hay un Dios. Y esa ley, hermanos, está en cada célula de nuestro cuerpo. No hay en el mundo un ser humano que no tenga esta ley básica de parte de Dios. Por eso luego decimos nosotros, podemos ver a Dios en la naturaleza, ¿verdad? Podemos ver a Dios en un niño recién nacido. La maravilla de ver un niño completito, hermoso, bonito. Entonces, esa ley básica inscrita en nuestros corazones de cada quien está en nuestra célula de nuestro cuerpo. Entonces, empieza el Espíritu Santo a trabajar y empezamos a sentir remordimiento, arrepentimiento, vergüenza, tristeza y todas esas emociones, hermana Anabel, que van acompañadas con un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y luego nosotros decimos, bueno, soy pecador, necesito hacer algo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y es cuando uno dice, bueno, necesitas creer que Jesucristo vino para morir por tus pecados en la cruz. Y dice uno, ¿qué necesito tener? La fe de creer en Él. Y ahí va el arrepentimiento, ahí va la fe, luego. Y luego viene el nuevo nacimiento, hermano, la regeneración, dice uno, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Cristo murió en la cruz, creo que Cristo derramó su sangre y con ella fui limpiado.
porque me van explicando a mí todo eso y luego digo yo, creo en el Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, es el nuevo nacimiento. Pero necesitamos otro elemento más que va en este proceso de la salvación y se llama justificación. Yo quisiera, hermanos, porque yo sé que no es una palabra nueva para ustedes. ¿Quién me puede decir en lo que ustedes han entendido que es la justificación en este proceso de la salvación? ¿Cómo definimos la justificación? ¿Me justifica? ¿Quién me justifica? ¿Por qué tengo que ser justificado? ¿Para qué soy justificado? ¿Necesito realmente ser justificado para ser salvo? ¿Qué piensan, hermano? ¿O están dormidones? Voto por Almita. Votamos por Almita. Bueno, sí tenemos, la justificación es, pues ahora sí que el que toma el lugar de nosotros, somos justificados, dice la Biblia, somos justificados por fe. Entonces, el Señor Jesús tomó nuestro lugar y nos justificó, pagó el precio por nosotros. Si esto no hubiese sido, si esto no hubiese hecho, se hubiese hecho, nosotros no tendríamos oportunidad de ser salvos, no habría modo de ser salvos, hubiésemos sido condenados para siempre. Entonces, somos justificados, dice la palabra, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, sin Jesús, sin su muerte, sin su sacrificio, sin su resurrección, no hay justificación. ¿Ok? ¿Alguien está en desacuerdo? No, solamente complementar que la justificación es por gracia, por medio de la fe. Es Muy decir, bien, Dios muy bien. nos da su gracia. Hermana Rosario, ¿nos puede buscar Job 9:2, hermana? En Sí. sus Biblias, hermanos, si pueden buscar Job 9:2. A ver qué dice Job 9:2, Almita. Si quieren, empiecen con el 1 y el 2. Ya lo tengo. Sí, Job hermano. 9:2 Sí, hermano. dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Pregunta aquí, hermano. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Ujú. Lo que dijo Alma está correcto. Es el elemento principal de la justificación es Cristo. Por él somos justificados. ¿Quién nos justifica, hermanos? Nuestro Dios Dios Padre, Padre. ¿verdad? Entonces, hermanos, buenos días, Carlos. Buenos días, profe. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Doctrina de la Justificación, capítulo 7. Ok, hermanos. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Sí. Ok. Lo podría hacer más grandecito, un poquito, profe. Déjame ver, Carlos. Ahí Ande. es, Gracias. es todo lo que puedo darle, Carlos, ahorita. Gracias, Ok. profe. Sí. Doctrina de la Justificación, hermanos. Acabamos de leer, la hermana Rosario acaba de leer Job 9:2. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Este ha sido un problema, hermanos, dice que de la mente humana desde la caída del hombre, porque la ley de Dios ha sido quebrantada por cada ser humano por motivo de la naturaleza del pecado y sus hechos. ¿Cómo entonces puede un pecador, un transgresor, llegar a ser justificado delante de Dios? La pregunta es, hermanos,
Desde la caída del hombre, la ley de Dios ha sido quebrantada. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley quebrantamos, hermanos? Dice, la ley de Dios ha sido quebrantada. Estudiamos la semana pasada esto. ¿Cuál ley quebrantamos? Que nos hace, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios. ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Ok, les voy a dar una cita, hermanos, para a ver si se la graba cada quien para no repetirla mucho, pero hermana Rosario, Romanos 3:23. Hermano Enrique, Romanos 6:23. Hermana Alma, Romanos 3:10 y versículo 19. Hermana Claudia, Eclesiastés 7:20. Y hermano Carlos, Santiago 1:15. La hermana Anabel no, porque no quiero que hable. Ok, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Eclesiastés 7:20, Romanos 3, versículo 10 y versículo 19, y Santiago 1:15. Dijimos que hay una ley básica en nuestra mente que es universal, o sea que todo ser humano lo tiene, que está en cada célula de nuestro ser. ¿Y qué es esta ley básica? Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 3:23, hermana Rosario? Sí. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿a qué se va enfocando ya este versículo? ¿A qué ley, hermanos? A la ley del pecado. A la ley del pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego, hermano Enrique, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermano. Entonces, ya vimos que ya entró la palabra pecado ahí cuando leyó la hermana Rosario. ¿Y ahora qué palabra nueva entra con el hermano Enrique? La paga Destituidos. del pecado, La muerte, ¿verdad? la paga del pecado es muerte. La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Eclesiastés 7:20, ¿qué dice, hermana? Sí. A mí me tocó Romanos 3. Ok, ahorita si lo quieres leer. ¿Ya está lista, hermana Claudia? Sí, Eclesiastés 7:20. ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, hermana, ¿estamos todos incluidos como pecadores? Sí, ¿Estamos todos sentenciados a la muerte por el pecado? ¿No hay justos, verdad? Sí. Y luego Romanos 3:10 y 19, Almita. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué palabra nueva entra aquí, hermanos? Al último, hermano. Juicio. El juicio Juicio. de Dios. Llevamos pecado, muerte, que la justicia de justos y luego juicio, hermano. Y Santiago 1:15, Carlos. Sí, profe, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ahí junta todo. Desde que nacemos nosotros, hermanos, tenemos esa ley puesta en nuestra mente de que en el momento en que nosotros, Anabel,
cometamos nuestro primer pecado como ser humano, estamos condenados. Y ese primer pecado, pues cada uno de nosotros quizás ni cuenta nos dimos, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestro primer pecado? ¿O hay alguno de ustedes que sí se acuerda cuál fue su primer pecado? Hacer berrinche. Oh, Hacer Me comí, berrinche. me comí las galletas, profe. Me comí las galletas de mi abuelita. Sí. que dice, yo le quité el chupón a mi primo. Estar llore y llore y querer puro brazo. Sí, hermano, es nuestro primer pecado. Ya empezamos a hacer una lista, hermanos, grande en un cuaderno. Pecado número 1, pecado número 2, pecado 3. No hay justo, no hay ni un uno. Merecemos la muerte. La ley de Dios es la sentencia que está puesta sobre nosotros, que si no aceptamos a Cristo, si no somos justificados, entonces nos espera la muerte. Ok, entonces ahora vamos a ver la justificación en sí, hermanos. ¿Qué es la justificación? Dijo, creo que el hermano Enrique dijo, la justificación es por la fe. Por Es gracia. la única esperanza del hombre para poder comparecer ante el tribunal cuando va a ser juzgado. ¿Sí? Si nosotros nos presentamos como pecador delante del tribunal de Dios sin Cristo, la condenación está segura de que va a ser hacia abajo. Entonces, los libros de Romanos, que ahorita vemos varias citas, y Gálatas, tratan esta gran doctrina específicamente en relación con la base de la vindicación del alma, la justificación, los individuos, donde todos somos pecadores. Entonces, vamos a ver en sí la justificación, hermanos. Y aquí el hermano Enrique ahorita me va a ayudar. La justificación significa declaración judicial por parte de Dios, la autoridad máxima. ¿Cómo le llaman, hermano Enrique? El fiscal, me dijo el otro día. Sí, es el fiscal es el que conoce, bueno, el Ministerio Público conoce de los delitos cometidos y el fiscal es el que hace la acusación. O sea, el de más arriba, hermano, ¿cuál sería? El fiscal, El Pues, fiscal. Entonces, sí, entonces dice que por parte de Dios, el fiscal general, dice de que uno ha puesto su confianza en Cristo y ha sido libertado del castigo de la muerte. O sea, esa es la declaración que nos hace libres del castigo de la muerte de nuestra alma y nos restablece lo que Él quiso desde el principio con Adán, a un lugar de favor delante de Dios. Y dice que este señor Partington dice, la justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios mediante el cual por causa de Cristo, a quien el pecador es unido por fe, Dios pronuncia que aquel pecador ya no queda expuesto al castigo de la ley, sino que ha sido restaurado al favor divino. Y hay otro erudito, hermanos, que dice, Bankford, dice, por la justificación hacemos referencia a aquel acto de Dios por medio del cual, por causa de Cristo, como dijo Almita, a quien el pecador está unido por fe, Cristo, pronuncia que aquel pecador ya no está bajo condenación, sino que tiene una posición de justicia delante de él. Entonces, hermanos, ¿qué es justificación? Hermano Enrique, bueno, desde el punto de vista jurídico, sí. la justificación es un término legal relacionado con la idea de la absolución. Ok. Entonces, Me quitan todos los cargos, hermano. exactamente, le quitan todos los cargos, no hay delito, no hay, en este caso no hay pecado, queda porque libre. ya quedamos libres. Entonces, me quitan el pecado de la mentira, de robo, de engaño, de hipocresía, de enojo, todos los pecados. Y ya si nos vamos a los pecados feos
de matar o si acaso algo de esos pecados muy, muy feos. Entonces, Carlos, nos justifica, nos absuelven de todos esos pecados. No hay un pecado que no nos absuelva, o sí lo hay. Cuando llegamos a este grado, todos nuestros pecados son perdonados. Todos. ¿Por qué? Porque dijo el hermano Enrique, porque la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Entonces, hermanos, el acto judicial en donde Dios Padre nos declara inocentes, nos quita la culpa, nos absuelve de nuestros pecados para siempre. ¿No es eso maravilloso, Anabel? Llegar a ese momento donde Dios te dice, por Cristo mi Hijo, por el sacrificio de la cruz, yo te absuelvo, porque tú ya te arrepentiste, tuviste fe, naciste de nuevo. Ahora yo, Padre, te voy a sellar con la justificación y te voy a absolver, te voy a quitar todos los pecados que cometiste y de ahora en adelante vas a ser adoptado y ser mi hijo. Hermana Claudia, esto que estoy diciendo tiene mucho que ver porque hay personas que creen que la salvación se puede perder. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿creen ustedes que nosotros en este momento donde Dios nos va a justificar, podremos engañar a Dios y decirle, te estoy engañando y me vas a justificar y yo todavía no creo en Cristo? ¿Podremos engañar a Dios en este momento? No, Entonces, cuando Dios nos justifica, Alma, ¿qué pasa? Es para siempre, ujú, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, si hay alguien que se cree muy inteligente, que cree que puede llegar hasta la justificación, fingiendo un arrepentimiento, fingiendo una fe, fingiendo una regeneración, y llegar adelante del trono de Dios, dice, Señor, creí en Cristo, justifícame. Pero si Dios, Carlos, está viendo su corazón y dice, tú no estás siendo sincero, ¿tú crees que Dios lo va a justificar? no, Entonces, si Dios nos justifica y yo ya recibí mi justificación, ¿la podré perder? ¿Me podrá Dios quitar la adopción? Entonces, hermanos, tengan la seguridad de que en el momento en que Dios lo justifique a ustedes, para siempre su hijo. Dios restablece nuestra inocencia, hermanos. Dios restablece nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra limpieza. Ahora, hermana Anabel, estoy hablando de la cuestión espiritual del alma, porque el cuerpo va a seguir pecando, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O ustedes creen que después de que Dios nos justifica y nos quita y nos absuelve todos los pecados, no creen ustedes que a lo mejor al siguiente día cometemos nuestro primer pecado? Sí, una mentira, otra vez, volvemos al vicio, pero ya no son pecados, hermanos, como los de antes, Carlos, que hasta me gozaba en ellos, que tenían hasta sabor, sazón los pecados. Los buscaba yo, los necesitaba. Ahora es diferente. Ahora tengo la conciencia de que no quiero fallarle a Dios, no quiero pecar, pero mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero y lo que debo no lo hago. Y la lucha, hermanos, empieza en cada célula de su mente, en cada neurona de su cerebro, hay una lucha entre el bien y el mal. Pero tenga la certeza de que usted, una vez que fue justificado por parte de Dios, es para siempre. Ahora, quiero preguntarles algo, hermano. Hermano Enrique, si un juez, hermano,
en un caso de litigación, declara inocente o libre o fuera de culpa, absuelve al acusado, hermano, ¿quiere decir que el juez ya perdonó lo que hizo esta persona? No. No, bueno, aquí hay dos términos. Una absolución o lo que se llama legalmente justificación, que está relacionada con la absolución, es porque no encontraron elementos probatorios para culpar a una persona de haber cometido un delito. Sin embargo, hay otro tipo de absolución que es por medio de un proceso. El proceso judicial es un juicio. Ajá. Allí el juez no es que perdone delitos, sino que ahí se establece la justicia. La justicia no es otra cosa que la correcta aplicación de la ley, y los abogados están precisamente para darle al juez los elementos probatorios, tanto acusatorios como absolutorios, y ya determina el juez mediante un proceso Sí, quién aportó más elementos. Ese es, vamos, es a grandes rasgos lo que sería el procedimiento judicial. No es que no lo encuentre culpable, sino que no hay elementos suficientes para condenarlo, para sentenciarlo. Entonces, esa es una absolución. Ahora, la justificación es porque no hay elementos de plano. ok. Entonces, ¿entendieron, hermano? Entonces, hermana Rosario, ¿cree usted que un juez puede absolver a una persona y esa persona realmente era culpable? Sí, porque los jueces son humanos ¿Sí? y, Se y equivocan, pudo haber esto, ¿verdad? Dinero por medio. Sí, se equivocan y se compran. y la Sí, corrupción está, Al es el día. pan nuestro de cada día, en sí. la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al día, Ahora, al día. Alma, ¿tú crees que los jueces terrenales pueden perdonar a los delincuentes? Le dicen, no, mijo, yo te perdono, como un cura, no, yo te perdono, vete. No, El único que perdona es Dios. no. Ahora, hermanos, quiero decirles algo y piensen lo que me van a decir. Cuando Dios nos justifica, Carlos, ¿hay un cambio interno o hay un cambio externo? No me contesten. Vamos a seguir y ahorita me van a decir ustedes lo que piensan. Vamos a ver, hermanos. Dijo Alma y correctamente lo dijo. El fundamento o la base de la justificación es la sangre de Jesucristo. Israel fue declarado justo por la sangre aplicada del Cordero de la Pascua cuando era allá en Éxodo. Para nosotros la sangre de Cristo, la verdadera Pascua, siempre ha sido la base o el fundamento para librar al hombre del castigo de la condenación eterna por el pecado. Y tenemos ahí las bases bíblicas, hermanos. Dice aquí, la condición final a cumplir. Mientras que por un lado la sangre de Cristo, como una ofrenda sacrificial, es la base de nuestra justificación, dice, por el otro lado, la fe en Cristo es el requisito final. Por eso les digo, Dios no lo podemos engañar si nosotros no llevamos el arrepentimiento, no llevamos la fe ya a esta altura de la salvación. Dice, o cosa que Dios exige por parte del hombre, por medio de cual el hombre recibe para sí la aplicación de la expiación por la sangre de Cristo. O sea, es un requisito, hermanos, tener fe. Y en este preciso momento de la expiación, o sea, la aplicación personal del cubrimiento de los pecados, dice, uno efectivamente es declarado justo. Entonces, hermanos, el significado de la justificación que muchos quieren llegar por las buenas obras. O sea, Carlos,
como queriendo comprar al juez. Nadie puede leer la Biblia sin notar que el Nuevo Testamento pone mucho énfasis en la doctrina de la justificación. El tema en general es tocante a la justificación y se presenta en dos aspectos. Uno, en algunos casos el escritor habla como de un pecador que puede recibir la justificación delante de Dios y ser salvo de la ira eterna en el preciso momento de poner su fe en Cristo. Dos, en otros casos el escritor puede hablar de cómo uno ya salvo puede manifestar su justificación por medio de sus buenas obras y de esa manera llegar a ser justificado delante de la vista de los hombres. Entonces dice aquí, la Biblia enseña que el pecador con convicción y remordimiento por el pecado puede poner su fe en Cristo y llegar a ser justificado delante de Dios en ese preciso momento. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Y Romanos 5:1 dice, hermanos, ¿te acuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 4:3 y 5 dice, creyó Abraham a Dios y fue justificado. Su fe le fue contado por justicia. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, hermanos, la fe es un requisito. No se encuentra escrito en ninguna parte que las buenas obras que nosotros hagamos, ya sean estas morales o religiosas, sean contadas por justicia para poder hacernos justos delante de Dios. Entonces, hermanos, el acto judicial de declararnos inocentes o libres de pecado es porque, hermano Enrique dijo, por gracia. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos, de decir, Señor, aquí traigo un saco de buenas obras. Con esto necesito que me justifiques. ¿Algún comentario, hermanos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, vamos bien. Entonces, una pregunta que le tendría al hermano Enrique sería, entonces, ya no procede cuando hay un caso así que ningún acto judicial, o sea, que ejecute ninguna condenación, ¿verdad? Quedamos libres, ¿verdad, profe? De todo acto de ejecución, de que ejecute cualquier imputación, ¿verdad? De delito. Sí, sí, ¿Sí? porque vamos, cuando hay una absolución, ya no puede ser acusado del mismo delito. Ah, ok. Ajá. Solamente que se cometa otro delito, vamos a decir, en este caso, otro pecado, nosotros cometemos otro pecado, como dice, ay, Dios mío, un pastor, Ujú. perdón, se me fue el nombre. Dice, nosotros pecamos tanto que pedir perdón a Dios es como sacar la basura de la casa. Una sola vez no basta, tiene que ser Órale. diario. Wow, sí, cierto. Gracias. Entonces, hermanos, nosotros que lo somos, no volvemos a ser juzgados por segunda vez porque Cristo ya cargó nuestros pecados, su sangre nos limpia y la sangre de Cristo es tan poderosa que limpia cualquier pecado. No hay Amén. por qué volver a justificarnos. Entonces, una vez justificados, somos eternamente justificados. Porque les dije hace rato, Dios no puede ser engañado en cuanto a la sinceridad con la que nosotros llegamos con el arrepentimiento, nuestra fe, nuestro nuevo nacimiento. Así es que una vez justificado es para siempre. Y aquí es donde yo quería que el hermano Rafael me oyera, pero no pudo estar. Ya no depende de mí, hermanos, de aquí en adelante. Haga lo que yo haga, no voy a perder mi salvación.
¿sí? Si Dios ya me adoptó como hijo suyo, no hay vuelta atrás. Ahora, hermanos, aquí viene algo difícil. ¿Puede un hombre, una mujer cristiano que tenga años de ser salvo cometer un pecado fuerte? Por decir, vamos a irnos a un extremo. ¿Podrías tú, Carlos, engañar a tu esposa? ¿Podría suceder esto de aquí a que tú mueras? Es una gran probabilidad porque sigo aquí en la tierra y sigo teniendo la naturaleza pecaminosa, mas sin embargo, la vida en el espíritu es vivir lejos del pecado. Hermano Enrique, ¿qué piensa usted? Sí, gracias, Carlos. De que Carlos tiene cara de que sí engaña a su esposa. Se me hace que le pegan, hermano. No, hermano, no, me va a meter en un bronco en la Tercera Guerra Mundial. Anabel, ¿tú crees que sí podemos cometer un pecado fuerte, mayor? Y si cometemos ese pecado, hermana Alma, ¿nos vamos a ir al infierno? No, porque ya somos salvos. Ya somos salvos y la salvación, si de verdad somos salvos, la salvación no se pierde. Sí, Pero si no somos salvos, pues si, ya. si Dios ya me justificó, denlo por hecho, ya estoy justificado, ¡pum! Y cometo un pecado fuerte, ¿me voy al infierno? Maestro, yo considero que, bueno, cometer un pecado así grave es difícil cuando nosotros ya recibimos a Cristo, porque nueva criatura somos, debemos de andar por fe, porque digo, sí, cometemos pecados, pero ya uno de tal magnitud, vamos a decir grave, híjole, yo sí lo pienso, maestro. Sin embargo, Carlos sí lo puede cometer. Hermanos, piensen en un hombre ya grande de edad que pudiera cometer un acto de violación. Oh, oh. Me estoy yendo a algo fuerte, Carlos. Un diácono de Profe, iglesia, hermanos, un diácono, un hermano de esos que son pues que son buenos hermanos, o sea, que han sido fieles al Señor y por un acto de calentura, lo que ustedes quieran, porque quedó viudo, porque se divorció, porque tiene una necesidad sexual o lo que sea, y comete ese pecado, hermanos, y se arrepiente, o sea, porque sabe que eso estuvo mal y todo eso, hermano. ¿Es sí, justificado? profe, yo pienso que sí, porque la gracia de Dios es tan profunda, porque Él sabe que estamos en una condición de hombres, pero hay algo que me está taladrando la mente, profe, ahorita con la doctrina de la justificación, porque muchas veces muchos cristianos ni siquiera saben que son nacidos de nuevo, y cuando escuchan lo que es el nuevo nacimiento, la salvación, la justificación, se les alegra el corazón, pero hay cristianos que nunca lo saben, que hasta el día en que ellos caen y pecan, se dan que viven las consecuencias de su pecado. Eso sí, nadie nos vamos a salvar, profe, aquí en la tierra. Dice la palabra, lo que el hombre siembra cosecha, pero pienso que Dios, en la gracia de Dios, ¿qué se puede decir? Vuelve a restablecer la comunión Dios con esa persona por la gracia y la sangre de su Hijo Jesucristo. Profe, yo he pensado esto, no sé si estoy bien y se los comunico, que cuando el Señor nos mira, no mira a Carlos, mira a su Hijo Jesús. O sea, ¿cuántos hijos de Dios hay? Solo uno, su Hijo Jesucristo, y estamos en Cristo. Entonces pienso que es inseparable, indivisible, un espíritu que ha sido justificado, regenerado, aunque
peque sobre la tierra. A ver, usted enséñeme, por favor. Ok. Hermanos, sí, hermano Enrique. En el seminario de aquí de la Ciudad de México, nos hicieron una pregunta pues semejante, bueno, con una variante. Un maestro nos dijo, el maestro Armando, si ustedes llegan, o sea, fallecen, llegan, el espíritu llega con Dios y allá en el paraíso encuentran a Hitler, que Hitler está allí muy campechanamente al lado de Dios, ¿qué pensarían? Sí, sí, sí. Ahora quiero explicarles algo, hermano. Hermana de Rosario, ¿qué diferencia hay entre ese pecado que yo acabo de mencionar a que yo, por ejemplo, haya engañado a Dios y no le haya dado mis ofrendas, mis diezmos? Ninguno. ¿Qué pecado es más grave? Porque la Biblia dice, vosotros me habéis robado. O sea, ladrones, rateros. Está en Malaquías, pero... Ladrones, que sí, no. o violadores, híjole. Pues yo creo que el pecado es pecado, ¿no? Sí, hermana, a donde quiero llegar es esto, hermano. Cuando Dios mira los pecados del hombre que ya es salvo, sí, escúchenme, de nosotros, los hijos de Dios. Hagan de cuenta que yo tengo este papel. ¿Y dónde está Dios, hermanos? Arriba. Entonces, ¿cómo me ve Dios a mí? Hagan de cuenta que esas bolitas es la cabeza de Carlos, Enrique, Rosario y Alma. De arriba nada más estoy viendo esta parte de mí. No me estoy dando cuenta qué tan gordito estoy, qué tan flaco, qué tan alto estoy. Yo simplemente estoy viendo esta parte de aquí. Cuando Dios ve los pecados de sus hijos, ¿se acuerdan del arca del pacto? Los querubines. ¿Por qué creen ustedes que sus alas están cubiertos el trono de misericordia, que es la tapa del arca? Porque allí, hermanos, ahí está toda la sangre de Cristo cubriendo el trono de Amén. misericordia. Entonces, cuando Dios nos ve de arriba hacia abajo, ve la sangre roja de Cristo y nosotros estamos abajo del trono de misericordia, también con nuestros pecados que tenemos estos. Y el pecado es pecado, hermana Rosario. Entonces, el rojo de la sangre de Cristo y el rojo de mi pecado, Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ve como santos, justificados, como sus hijos. No nos quita la adopción, porque la gracia de Dios es más grande que estos pecados. Ahora, hermanos, hay ejemplos en la Biblia donde dice el apóstol Pablo, Pedro, quiten a ese de en medio de la iglesia, ¿verdad? O sea, creo que era una mujer que se estaba acostando con su hijastro o no sé qué, la esposa de su papá en la iglesia, y quítenlo y entréguenlo a quién, Alma dijo. Dijo, a Satanás. Pero era el cuerpo el que tenía que entregar a Satanás. Entonces, hermano, lo que quiere decir es que muchas veces, hermanos, Dios termina la vida de estos hombres creyentes en Cristo antes de que realmente fuera su tiempo. Porque dice Dios, este va a seguir pecando y va a hacer cosas graves. Le voy a quitar la... Entonces mejor me lo llevo que dejarlo.
Esto es algo difícil de comprender, difícil de entender, pero muchas veces Dios se lleva a creyentes en Cristo porque no andan bien. Profe, es el llamado pecado de muerte en las cartas de Juan, ¿verdad? Pues en cierta forma, Carlos, sí, necesitaríamos tener una clase especial sobre esto, pero lo que quiero hacer sentir, hermanos, es que, hermana Rosario, pecado es pecado para Dios, porque Dios nos ve en un plano igualitario a todos. Entonces, Dios no sabe si el pecado mío es engaño o es violación, sí lo sabe, ¿verdad? O sea, estoy tratando de explicarme. Ahora, hermano Enrique, ¿cree usted que Dios nos va a juzgar a nosotros? Almita, ¿crees tú que Dios nos va a juzgar a nosotros? O sea, ese que violó y que era diácono, esa hermana que engañó, ese hermano que no dio los diezmos y las ofrendas, ¿nos va a juzgar Dios? Sí, Pues pero todos, ya todos no para en el salvación, tribunal. porque ya somos salvos. A nosotros nos va a juzgar para los galardones. ¿Sí? Y ahí ya son las buenas obras hechas en Cristo Jesús. Entonces dice que muchas veces nuestras buenas acciones van a ser como las hojas del árbol, que las va a pasar el Señor por fuego. ¿Y qué va a pasar, hermano? Se va a quemar, Va a ser pérdida. pérdida. Entonces, hermanos, sí hay consecuencias de lo que hagamos aquí, siendo hijos de Dios pecadores todavía. Ya no nos va a juzgar para ver si somos salvos o no, porque somos salvos garantizados, la justificación es adopción, pero Anabel, sí vamos a responder a Cristo por nuestros pecados que hicimos aquí. Y de ahí depende el galardón que cada quien va a recibir. ¿Sí sabían esto, hermanos? Hermano Enrique, se puso medio oscura su pantalla. Almita, ¿sabías esto? ¿O qué sabían ustedes de los galardones? ¿Nos los va a dar por bonitos? ¿O por, No, No, profe, o sino porque que yo? es, Chulos. por el trabajo que hicimos para su obra. Exactamente. ¿Qué tanto ofrendamos? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto participamos en la iglesia? ¿Qué tanto servimos? ¿Qué tanto testificamos? ¿Qué tanto ayudamos? ¿Qué tanto? O sea, todo lo que son obras. Acuérdense que no va incluido de que cuántas almas gané para Cristo, porque es el Espíritu Santo el que las gana. Entonces, hermanos, profe, entonces esas son las obras que dice la palabra que ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. en ellas, Dice, ¿verdad? Porque también habla el Señor de que un siervo inútil es aquel que hace lo que debe de hacer. Entonces, realmente el que está haciendo todo en nuestra vida es Dios, es un acto de Dios, la claro, gracia, la salvación, todo, ¿verdad, profe? todo, Carlos, es a Él. Entonces, ¿quién nos declara inocentes? Dios. Al que le fallamos nos declara inocentes porque no lo somos, hermano. O sí somos inocentes. No, Nos tiene que declarar, o qué dijo el hermano Enrique, absueltos, ¿verdad? Absolver. Tenemos que ser absueltos porque sí somos culpables. Sí. Entonces, es un cambio tremendo, hermano, de que de rebeldes venimos a ser obedientes, de culpables venimos a ser inocentes. Vean la gracia de Dios en acción. El pecado una vez cometido, hermanos, es como arrugar una hoja de papel. ¿Se acuerdan que los maestros en la escuela nos decían eso? Que cuando uno le dice a alguien algo que lo daña, Anabel, en psicología, ¿verdad? Es como que tú agarras una hoja de papel
la arrugas toda y luego la quieres volver a extender, ya no. El daño, el pecado, hermanos, es de esa manera. Una vez que está así, el único que lo puede volver a poner otra vez limpio es Cristo. Nadie más. Ahora, hermanos, yendo hacia adelante, quería comentarles algo más. Nomás déjenme que tengo tantas hojas aquí, hermano, porque yo tengo que leer de otras cosas. Hermano Enrique, cuando un juez perdona a un criminal, aquí tengo yo que dice, no es un acto de justicia, porque la justicia tiene que ser satisfecha sobre la base de la expiación, o sea, por Cristo. Estamos hablando de nosotros los cristianos. Entonces, hermanos, la justicia no es un acto meramente de benevolencia. Cuando un criminal sale de la cárcel, hermanos, ¿qué sucede la mayor de las veces? Nadie quiere tratar con él, nadie le quiere dar trabajo. Todos creen que tiene un corazón malo, que es perverso, ¿verdad? Sí. Nadie le tiene confianza. Exacto. Ahora, hermano Enrique, una persona que sale de la cárcel, hermano, esto no lo sé, ¿puede votar o puede participar en funciones públicas de gobierno, correr para gobernador o presidente municipal? Sí, cuando está sujeto a proceso una persona, se le suspenden todos los derechos civiles, pero después si hay sentencia condenatoria, hasta que cumpla la sentencia, puede retomar sus derechos civiles, que es la votación y el derecho de votar y ser votado, Entonces, hasta que termine de cumplir su sentencia. hasta que termina de cumplir la sentencia. Ok. Entonces, una vez afuera de la cárcel, sí puede votar, sí puede Sí, participar. claro. Ok. Entonces, hermanos, aquí fíjense, la justificación nuestra, hermanos, incluye mucho más que el perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque nos libra de qué, hermanos? Per- Perdón, hermanos, déjenme nomás rápido. La justificación, hermanos, incluye mucho más que el perdón, porque nos libra de la pena de la ley, Carlos, ¿se acuerdan? De la muerte. Nos garantiza todos los privilegios como hijos de Dios. Imagínense, nos da una naturaleza divina. Entonces, no nada más nos perdona, hermanos, sino que nos quita la pena de la ley, nos da nuevos privilegios y nos da una naturaleza divina. Entonces, hermanos, quiero decirles algo aquí importante. Óiganme, la regeneración es un acto del Espíritu Santo en el corazón del pecador. La regeneración es un acto del Espíritu Santo en el corazón del pecador, mientras que la justificación es un cambio de relación entre pecador y Dios. Se lo voy a leer otra vez, hermano, porque Sí, profe, para anotarlo. sí, me gustaría que lo anoten. Sí. La regeneración es un acto del Espíritu Santo. La regeneración es un acto del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Mientras que la justificación es un cambio de relación entre el pecador y Dios. Mientras que la justificación es un cambio de relación entre el pecador y Dios. Entonces,
La regeneración es un acto del Espíritu Santo en el corazón del pecador, mientras que la justificación es un cambio de relación entre el pecador y Dios. Entonces, hermano Enrique, cuando uno es regenerado, que el Espíritu Santo trabaja en mi corazón, hay un cambio interno en mí, en mi corazón. Sí, ¿verdad? Sí lo hay. Ahora, Alma, cuando yo soy justificado, ¿hay un cambio interno o externo en mi corazón? Cuando soy justificado, Sí. pues sí, también porque implica la relación entre yo y Dios. Hermano, bueno, Almita, tú también. ¿Se acuerdan de la voz pasiva? Sí, Yo nada más recibo la acción. Recibo. Entonces, en la justificación, nosotros recibimos perdón, hermano, que me están bombardeando. Perdón, hermanos, casi nunca me hablan mis hijos, pero lo que quiero decir, Carlos, es que cuando somos justificados, nosotros no hacemos nada. Dios es el que hace todo, Dios es el que me justifica, Dios es el que me absuelve, Dios es el que me perdona, Dios es el que me adopta, Dios es el que me recibe, y yo solamente me dejo llevar. Y en el arrepentimiento, hermanos, en el acto de la fe y la regeneración, ahí sí hay un cambio de adentro porque entran emociones, entra tristeza, entra pena, entra vergüenza, entran muchas cosas que yo siento por haber defraudado a mi Dios tantos años, de haber vivido una vida tan podrida delante de Dios y yo jamás haber tenido vergüenza de hacer todos esos pecados. Ahora hago un pecado y me avergüenzo inmediatamente, hermano, me siento mal, me desespero, necesito pedirle perdón a Dios porque no puedo pasar un día más con este pecado encima. Eso es lo que ya somos cuando somos nuevos, somos ya cuando tenemos bien conscientes de que estamos en una relación así cerquita con Dios, nos damos cuenta que le fallamos, inmediatamente queremos arreglar las cosas, porque no puede ser que Dios siendo tan santo y que me haya dado tantas bendiciones en mi vida, en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en mi iglesia, en mis amigos, sea yo tan ingrato y tan injusto de no pedirle perdón por los pecados que cometo cada rato. Ese nuevo sentimiento, hermanos, ya está dentro de mi corazón, es parte de mi vida, ya no me puede dejar, ya no puedo dejar de pensar en que debo de agradar a Dios en todo. Entonces, hermanos, el arrepentimiento, el pecador abandona su pecado para volverse a Dios, ¿verdad? Arrepentirse, ¡pum!, dar un giro. Él busca a Dios con nuevos propósitos, obedecerlo y servirle. El arrepentimiento es un acto del hombre en su conciencia que corresponde a la regeneración, o sea, nacer de nuevo, empezar de cero, con una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Ahora, si quieren anotar esto, hermanos, para que ya terminamos la clase en 2 minutos. Arrepentimiento, pongan, hermanos, el arrepentimiento, coma, el arrepentimiento, coma, la fe, coma, el arrepentimiento, coma, la fe, coma, la regeneración, coma, la justificación, el arrepentimiento, coma, la fe, coma, la regeneración, coma, la justificación y la adopción
Se efectúan todos al mismo momento. Se efectúan todos al mismo momento. No hacemos ninguna distinción en tiempo entre uno y otro. Se efectúan todos al mismo momento. No hacemos ninguna distinción en tiempo entre uno y otro. Y para terminar, hermano Enrique, a lo mejor nos ayuda al final. Si quieren anotarlo, si quieren nada más se los digo. Dice, Dios castiga y corrige a sus hijos. Dios castiga y corrige a sus hijos, a veces severamente por causa de sus pecados. Dios castiga y corrige a sus hijos, a veces severamente por causa de sus pecados. Coma. Dios castiga y corrige a sus hijos, a veces severamente por causa de sus pecados, coma. Pero Dios como Padre no nos castiga con penas legales. Pero Dios como Padre no nos castiga con penas legales, sino con penas correctivas. Pero Dios como Padre no nos castiga con penas legales, sino con penas correctivas. Bajar la caja que traigo ahí. ¿Qué diferencia podría haber, hermano Enrique, con un castigo con pena legal y un castigo con una pena correctiva? Legal implica ley, ¿verdad, hermano? Sí, la legalidad implica la ley, que es un procedimiento que se determina por medio de la ley, es decir, la ley considera los castigos para cada delito cometido. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México ahora tenemos la ley de justicia social, es decir, esa es correctiva nada más. No se aplica la ley penal, sino la ley administrativa o correctiva. Así se llama, es decir, no implica una penalidad de una pena de prisión, sino que nada más es o una multa o trabajo a la comunidad. Sí, aquí, Alma, nos da la idea de que cometes un pecado y Dios dice, déjame ver la ley. Este pecado dice que debes de 3 Ave Marías y hincado por una semana, ¿no? Y como que ni siquiera hay sentimiento de nada. Pero cuando dices tú, Dios como Padre te llama y te corrige, normalmente, ¿qué hacemos nosotros como padres? Le explicamos al hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué, hijo? Por esto y esto otro, te voy a castigar. Una semana sin ver la televisión, una semana sin el teléfono celular, o no sé qué hacemos hoy en día los papás, ¿verdad? Como que ya entra aquí una cierta relación muy personal porque estamos corrigiendo con amor a quien cometió una infracción. Entonces, hermano Enrique, dijimos, el acto judicial es un acto instantáneo, no es un proceso de justificación. La justificación. Porque si fuera un proceso, hermano, ¿qué pasaría, hermano? ¿Cuánto puede durar un proceso? Uy, no, hay Años. ahorita años duran los Entonces, procesos. para nosotros, hermanos, el proceso, Carlos, no sirve. El acto es instantáneo. ¡Pum! Dios te adopta, te perdona porque tienes arrepentimiento, fe, creíste en Dios, naciste de nuevo, te justifica, te sella y vámonos. Somos adoptados como hijos de Dios. En el momento, en el acto. No, Si Dios se tardara un año para darme todo esto, hermano.
Híjole, miserable de mí, como dice Pablo. Entonces, hermanos, aquí es como termina la justicia, la doctrina de la justificación, hermanos, y espero que haya quedado un poco bien esclarecida y si hay preguntas para la otra semana, hermanos, pues me las hacen y les deseo un buen fin de semana y coman frutas y verduras. Mm. No Sí, se, profe, muchas gracias. no se me enfermen en Gracias, San José. Hermana Claudia, nos vemos, hermana Anabel, que siga mejor, hermana. Carlos, nos vemos, hermana Un Rosario. abrazo para todos. Dios les bendiga. Almita, Gracias, nos vemos. profe, por su tiempo. Gracias, profe. Igualmente, Dios lo bendiga mucho. igualmente, hermanos. bye. Bye, hermanos.